Buenos días, compañeros. Para el tema de hoy nos correspondió efectos de la liberación de la fascia en mejora de la extensibilidad muscular. El grupo está conformado por Yurani Andrea Castillo, David Enrique Cueto Grueso, Wendy Vanessa Ortega Grueso, Luz Karina Viera Baos, Ingrid Lorena Villarejo, Karen Tatiana Revelo, María José Rentería. Somos estudiantes de fisioterapia de séptimo semestre del grupo A. Bueno, en cuanto al artículo, nuestro artículo que vamos a presentar se llama El rollo de espuma como herramienta para mejorar la flexibilidad de los isquiotibiales. Iremos desglosándolo, dando algunos puntos para su mejor entendimiento. El artículo fue encontrado en la base de datos PubMed y fue publicado en el año 2015. Sus autores son Daniel, Juncker y Thomas. Entonces, a base de introducción, tenemos que la flexibilidad es una parte importante de las habilidades motoras con el movimiento humano dependiendo del grado de rango de movimiento disponible en las articulaciones sinoviales. Además, también conocemos que la flexibilidad es importante tanto en la prevención como en la rehabilitación de lesiones musculoesqueléticas. Entonces, el rango de movimiento está determinado por la estructura articular, la congruencia, las estructuras capsuloligamentosas y los músculos. Tenemos que la tensión muscular está compuesta por tensión activa y pasiva. La primera venía por la inervación alfa y gamma y la segunda por la viscoelasticidad y la fascia. Entonces, la tensión muscular es una de las muchas razones de la reducción del rango de movimiento articular. Entonces, conocemos que la tensión activa acorta el músculo a través de espasmo o contracciones y la tensión pasiva es causada por adaptación postural o cicatrización. Existen diferentes métodos o técnicas para mejorar la longitud de unidad músculo-tendinosa. Y una de ellas tenemos que es conocida como la autoliberación miofacial, la cual se realiza a través del rodillo de espuma. La técnica conocida como autoliberación miofacial es el rodillo de espuma, el cual este es un cilindro de espuma sólida disponible en diferentes grados de dureza y tamaño. Es una terapia miofacial común que se usa para aumentar el rango de movimiento. La presión ejercida por el rollo de espuma estimula la unidad del tendón de Golgi y disminuye la tensión muscular. Otro posible efecto es una mejor hidratación de los tejidos. El artículo fue encontrado en la base de datos PubMed y fue publicado en el año 2015. Sus autores son Daniel, Juncker y Thomas. Para el estudio se incluyeron a 47 participantes de género masculino físicamente activos. El criterio de exclusión para el estudio fue que los participantes tuvieran una lesión reciente con una semana en pausa para la realización de deporte. Los participantes que asistieron al 75% de las secciones de formación fueron admitidos a las pruebas posteriores. Todos los participantes no tenían experiencia con el uso del rollo de espuma. El estudio fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional. Los participantes fueron informados sobre los procedimientos de prueba y capacitación, así como también de los beneficios y riesgos de la investigación antes de firmar el consentimiento informado. El periodo de intervención consistió en 3 sesiones de entrenamiento por semana durante 4 semanas. Esta duración se basó en los hallazgos del Cham et al., demostrando que tanto el periodo de estiramiento estático de 4 semanas como el de 8 semanas mejoraron la flexibilidad de los isquiotibiales, pero sin diferencias entre ambos grupos. El primer grupo recibió instrucciones de entrenar la flexibilidad de los isquiotibiales con el rodillo de espuma en posición supina. Se les indicó que lo usaran ejerciendo presión sobre su umbral del dolor. En cada subconjunto giraron los isquiotibiales unilateralmente durante 30 a 40 segundos, 10 veces hacia adelante y 10 veces hacia atrás.
Una vez finalizada la primera pierna, se repite este ejercicio con la otra pierna. Esto nos indicaría una serie. En total se realizaron 3 series en una sesión. Para el segundo grupo se utilizó el método de contracción-relajación de estiramiento convencional de facilitación neuromuscular propioceptiva. Según el estudio de Feyland y Marin, los participantes realizaron 3 estiramientos separados a aproximadamente el 25% de su contracción isovolumétrica voluntaria máxima con cada pierna. A los participantes se les indicó que se acostaran de cúbito supino. A continuación, estiraron la pierna con una cuerda o una toalla hasta realizar un estiramiento. En esta posición se realizó una contracción de los músculos isquiotibiales con la cuerda o toalla. Después de 6 segundos de contracción, relajaron el músculo mientras mantenían la posición de la pierna. Y luego estiraron sobre la siguiente barrera en 10 segundos. Esto se repitió 3 veces para igualar una serie y se realizó un total de 3 series. La pierna derecha e izquierda se estiraron alternativamente. En el grupo de control se realizó una prueba previa y posterior y se les recomendó que mantuvieran su rutina de entrenamiento habitual como se mencionó anteriormente. Todos los participantes fueron recreativamente activos y realizaron además un tratamiento experimental 2 a 3 veces por semana, que son actividades deportivas como fútbol y ciclismo. La prueba de Stan and Rich. La flexibilidad de los músculos isquiotibiales se midió mediante esta prueba, que es una prueba muy común para medir la flexibilidad de los tendones de la corva y la parte baja de la espalda. Entonces, lo que hicieron fue que antes de la prueba, los sujetos realizaron unos 5 a 10 minutos de trote ligero como un calentamiento general. Después del calentamiento, un instructor les mostró cómo debían realizar la prueba. Y entonces los participantes se pararon encima de una caja de madera sin zapatos, con los pies juntos, las piernas extendidas y los dedos de los pies tocando el panel de la prueba. Luego se les pidió a los participantes que se inclinaran hacia adelante, tanto como fuera posible, tocando el panel de la prueba con sus dedos y manteniendo la posición alcanzada durante 2 segundos. Análisis estadísticos. La distribución normal fue determinada por la prueba Shapiro-Wilk. Se realizó un análisis de medidas repetidas de variancia ANOVA para determinar los efectos de tratamiento, el tiempo y la interacción. En caso de que se produjera un efecto de interacción, se realizó una ANOVA indireccional sobre los valores delta entre la prueba previa y la prueba posterior. En caso de que se produjera un efecto principal para el tiempo, se aplicaron pruebas T de muestras emparejadas para realizar comparaciones post-hoc. En cuanto a los resultados, se utilizaron valores de soporte y alcance al inicio y después de la intervención para determinar los efectos del tratamiento, el tiempo y la interacción de los 3 grupos. El grupo de rollo de espuma, FOAM, el grupo de contracción y relajación del estiramiento convencional de facilitación neuromuscular propioceptiva, CRPNF, y el grupo control, GC. La diferencia significativa del grupo FOAM es de menor a 0,01 y para el grupo CRPNF de menor a 0,001 dentro de los grupos desde el inicio hasta la intervención posterior, es decir, hasta el final de la intervención. Para estos grupos, el análisis estadístico reveló un efecto principal para la variable tiempo con una diferencia significativa de menor a 0,01 y para la variable grupo de una diferencia significativa de 0,123. Se encontró un efecto de interacción por tiempo y tratamiento del grupo, con una diferencia significativa de 0,04. Demostrando así que se lograron mayores mejoras en el grupo de CRPNF y FOAM en comparación con el grupo control, GC. Dentro de los grupos
FOAM aumentó el rango de movilidad en 3.0, más o menos 2,1 centímetros. Para el grupo de CRPNF aumentó en un 4.0, más o menos 2,9 centímetros, y para el grupo control no hubo ningún cambio, de 0,4 más o menos 1.7 centímetros, con una diferencia significativa de 0,46. No se encontraron correlaciones significativas entre el rango de movilidad inicial y los cambios delta dentro de cada grupo de entrenamiento o para los datos agrupados de ambos grupos de entrenamiento. El objetivo de este estudio fue determinar los efectos de entrenamiento de un masaje con rodillo de espuma sobre la flexibilidad de los músculos isquiotibiales en comparación con un método de facilitación neuromuscular proprioceptiva de contracción-relajación y un grupo de control. El periodo de entrenamiento constó de 4 semanas con 3 sesiones de entrenamiento por semana, donde se mejoró el rango óptimo de movilidad en la prueba de pie y alcance, es decir, la flexibilidad de los isquiotibiales, tanto en el grupo con el rodillo como en el grupo con facilitación neuromuscular proprioceptiva, mientras que no se produjeron cambios significativos en el grupo control. Aplicación a la práctica como conclusión. Este estudio demuestra que el rollo de espuma puede aplicarse como una técnica eficaz para aumentar la flexibilidad de los tendones de una curva en un periodo de entrenamiento de 4 semanas. Las mejores fueron similares a las del método de contracción, relajación, facilitación neuromuscular proprioceptiva, que se sabe que es uno de los métodos de estiramiento más eficaces para aumentar el rango de movimiento. Bueno, explicaré algunos ejercicios que se pueden realizar con el rodillo de espuma en diferentes zonas del miembro inferior. Para trabajar gemelo es necesario un decúbito supino con el único apoyo de las manos en el suelo a la altura de los hombros. Deslizar dejando caer el peso del cuerpo con caderas en rotación externa. Trabajar más el vientre externo, pudiendo llegar incluso a trabajar los peroneos. En los isquiotibiales, en supino nos deslizamos llegando desde el isquión hasta la zona poplitea. Con cadera en rotación externa, trabajamos más la zona del bíceps femoral y en rotación interna el semimembranoso y semitendinoso. Los aductores, abriendo bien las piernas, subimos y bajamos la pelvis al suelo dejando rodar la pierna con ambos brazos apoyados. Podemos apoyar ambos pies para conseguir una mayor estabilidad y concentrarnos solo en la zona aductora. En los cuádriceps, en decúbito prono, apoyando nuestros antebrazos en el suelo como para realizar una plancha. Podemos apoyar puntas de los pies para obtener mayor estabilidad y nos deslizamos llegando hasta la base de la rótula, ascendiendo hasta la espina ilíaca anterosuperior. Se pueden trabajar todas las porciones simplemente rotando la cadera. Finalmente, los glúteos se pueden trabajar conjuntamente con la cintilla iliotibial y músculo tensor de la fascia lata, aunque para focalizarse más en ello no se debe rotar tanto el cuerpo a decúbito lateral, ascender bien hasta la cresta ilíaca, llegando hasta el trocánter y pasando por el pliegue glúteo. En la columna vertebral trabajaremos la zona lumbar con las rodillas semiflexionadas y los pies apoyados en el suelo, manos a la altura de nuestra cadera apoyadas en el suelo. Nos deslizamos a lo largo de la columna lumbar, dejando caer el tronco y regresando a la posición inicial con la ayuda de manos y pies. En la zona dorsal baja, sin apoyar masa glútea en el suelo, únicamente los pies con las rodillas flexionadas. Tendremos los brazos paralelos al suelo para mejorar el equilibrio, ya que en esta postura no tendremos mucho control de core. Nos deslizamos hasta el borde inferior de la escápula. En la zona dorsal alta, para trabajar esta zona, colocaremos los brazos cruzados sobre el pecho, con las manos en el hombro contralateral para hacer protruir las escápulas y concentrar el trabajo en romboides y trapecio. Podemos trabajar también el tejido muscular que cubre las escápulas como redondos e infraespinoso. Rotando un poco el tronco, hay que prestar especial cuidado, puesto que el choque óseo de la escápula puede ocasionar molestia.
Para el dorsal ancho, trabajaremos sobre todo la porción axilar, pudiendo trabajar su extensión restante en las posiciones dorsales comentadas anteriormente, con la variante de ligera rotación del tronco hacia el lado que queremos trabajar.